Metacéntrico hace referencia a aquellos cromosomas en los cuales el centrómero está localizado en el centro y no es posible diferenciar entre el brazo largo y el brazo corto del cromosoma. Tienen un tamaño muy similar. Los submetacéntricos son aquellos que sí tienen el centrómero desplazado hacia uno de los lados y es mucho más sencillo identificar cuál es el brazo corto y cuál es el brazo largo de los cromosomas. En los acrocéntricos, el centrómero está muy cerca a uno de los extremos y los brazos cortos forman regiones satélites que generalmente no tienen genes codificantes. Y los telocéntricos son aquellos que tienen el centrómero totalmente localizado en uno de los extremos, pero acá es importante mencionar que los humanos como especie no tenemos cromosomas telocéntricos. Eso nos diferencia de algunos primates, donde sí es característica la presencia de cromosomas telocéntricos. También podemos clasificar a los cromosomas de acuerdo con su tamaño. Entonces, aquí en este ideograma, como les decía, la gráfica del bandeo de los cromosomas, podemos ver que los cromosomas se organizan según su tamaño, donde el 1 es el más grande y así sucesivamente hasta el 23. ¿Qué pasa? Del 1 al 20 la regla se cumple. El 21 es más chiquito que el 22, pero por errores cuando miraban en el cariotipo, pues encontraron que era un poco más pequeño, pero fue un error. El 21 es más chiquito que el 22 y por supuesto que ya cuando hablamos de los cromosomas sexuales, pues el X es un cromosoma relativamente grande y el Y sí es el más chiquito. Entonces, cuando realizamos un estudio de cariotipo, podemos clasificar nuestros cromosomas de acuerdo con su tamaño y esto, cuando les entregan un estudio de cariotipo, lo ven agrupado de esta manera. Entonces, encontramos que el par 1, 2 y 3 corresponden a los cromosomas metacéntricos grandes, es decir, tienen su centrómero en la mitad y son los más grandes de este grupo. Encontramos el grupo B, que son los submetacéntricos grandes, que va par 4 y 5. Del 6 al 12 es el grupo C, que son los submetacéntricos medianos. En el grupo D, que es par 13, 14 y 15, encontramos los cromosomas acrocéntricos grandes. En el E encontramos los submetacéntricos pequeños, 16, 17 y 18. 19 y 20 forman el grupo F, que son los metacéntricos pequeños. 21 y 22 son los acrocéntricos pequeños. Y en los cromosomas sexuales, entonces encontramos que el cromosoma X pertenece al grupo C, es decir, de submetacéntricos medianos, es decir, este grupo grande de acá, y el Y corresponde al grupo G, que son acrocéntricos pequeños. Que es importante siempre recordar, los acrocéntricos, tengan siempre presente que son 13, 14, 15, 21, 22 y el Y. ¿Por qué? Porque los cromosomas acrocéntricos tienen una probabilidad alta de formar translocaciones robertsonianas, es decir, que hayan uniones entre esos satélites de sus brazos cortos y por tanto las personas pueden ser portadoras de translocaciones entre cromosomas acrocéntricos. ¿Listo? Bueno, siguiendo con esa clasificación, también los podemos clasificar en el grupo de los autosómicos y los cromosomas sexuales. Los autosómicos o los autosomas van del cromosoma 1 al 22, del par 1 al 22,
cromosomas son los cromosomas homólogos y los no homólogos. Homólogos pues hace referencia a que pertenecen al mismo par, uno heredado de la mamá y uno del papá. Entonces el cromosoma 1 heredado de la mamá es homólogo con el cromosoma 1 heredado del papá. Y los no homólogos, estos términos se utilizan sobre todo cuando hay entrecruzamiento durante las fases de mitosis o de meiosis, y particularmente en cáncer. Para leucemia mieloide crónica encontramos un ejemplo que es clásico, que es un entrecruzamiento que se da entre dos cromosomas no homólogos, el 9 y el 22, donde el gen ABL que se encuentra en el cromosoma 9, al presentar un entrecruzamiento entre cromosomas no homólogos con el gen BCR del cromosoma 22, forman un gen de fusión que se llama BCR-ABL, y cuando encontramos esto en el cariotipo de los pacientes con leucemia mieloide crónica, encontramos algo característico que se llama cromosoma Filadelfia, que es ese entrecruzamiento entre cromosomas no homólogos 9-22. Acá en esta imagen podemos ver el contenido génico o la cantidad de genes que tiene cada uno de nuestros cromosomas. Entonces encontramos por allí que el cromosoma humano que más genes tiene es el 19, y pues como saben son bien poquitos, bien chiquito, perdón, es un cromosoma pequeño relativamente, y el que menos tiene proteínas. Pero una duda, ahí dice que el 1 tiene como... Ay, sí, perdón, fallé. El 1, que es el más grande, es el más grande. Y ese que más tiene proteínas codificantes, no codificantes, pero pues genes codificantes es el que más tiene. Tienes razón, gracias. Y el que menos va a tener es el cromosoma Y, que es el más chiquito, el que contiene menos información genética, pero sí tiene algunos genes codificantes que son muy importantes para la diferenciación sexual, para definir la estatura, y eso es lo que nos ayuda a hacernos diferentes hombres de mujeres, entre otros rasgos, ¿no? Y aquí también está contenido el ADN mitocondrial, que, como hablábamos con el grupo de ayer, contiene 37 genes, y de esos 13 son codificantes para proteínas. Y pues esta también es información genética que se encuentra empaquetada de forma de cromosoma, pero es un cromosoma circular. Listo. Entonces, ya conociendo cómo se clasifican los cromosomas, cómo los podemos organizar, pues es importante tener en cuenta que el estudio para analizar los cromosomas por excelencia, que apareció desde 1960, es el estudio de cariotipo. Este es un estudio que se utiliza para evaluar el complemento cromosómico, y en este se van a poder identificar diferentes alteraciones cromosómicas, bien sean numéricas, estructurales o adquiridas. Puede estudiarse en cualquier tejido con células nucleadas, es decir, ¿en qué células no puedo hacer cariotipo? En eritrocitos. ¿Qué más? Los queratinocitos, ya cuando la piel está. ¿Qué más? En su última capa. Las plaquetas tampoco. Entonces, cuando nosotros obtenemos ADN a partir de las células de la sangre, pues estamos obteniendo el ADN contenido en los leucocitos. Para realizar un cariotipo se requiere un proceso de cultivo, porque nosotros necesitamos ver los cromosomas en metafase, totalmente empaquetados. Entonces allí es importante que una vez se obtiene la muestra de sangre, los cariotipos se realizan en tubo tapa
heparina que hace que no se desnaturalice, heparina no sódica que hace que no se desnaturalice el DNA y por tanto se va a poder cultivar esos leucocitos y llevarlos hasta metafase para poder ver el cariotipo. Normalmente un cariotipo convencional analiza 25 metafases, es decir, uno obtiene una fotografía al microscopio de 25 células diferentes y con 25 es suficiente para decir si la persona tiene un cariotipo normal con un complemento cromosómico normal de 46 cromosomas o no. Cuando uno encuentra que hay mosaicos, por ejemplo, en los mosaicos lo que se ve es que hay trisomía en un grupo de células y el otro grupo de células está normal, pues esas 25 metafases no van a ser iguales, sino que un grupito va a ser diferente de otro. ¿Listo? Dentro de los ejemplos, entonces, sangre periférica, ya sabemos que allí se obtiene el ADN en los leucocitos. La médula ósea también va a ser muy importante, sobre todo cuando estamos estudiando tumores hematolinfoides, los fibroblastos, los cariotipos en piel también se suelen utilizar, y en los amniocitos a partir de amniocentesis cuando queremos hacer diagnóstico de cromosomopatías en los productos de la gestación. Para poder ver una alteración cromosómica en el cariotipo, es decir, al microscopio, esta alteración en el cromosoma debe ser mayor a 5 megabases. ¿Sí? Si yo quiero mirar la lesión de un brazo de uno de los cromosomas, tiene que ser lo suficientemente grande para que yo la pueda ver al cariotipo. Si es menor de 5 megabases, no lo logramos ver y nos toca utilizar otras técnicas moleculares de citogenética para poder explorar esas otras condiciones que estamos sospechando. ¿Qué más es importante mencionar con los cariotipos? Existen diferentes tipos de tinciones o bandeos. El más utilizado de rutina es el bandeo G, que se hace con Giemsa, por eso su nombre de bandeo G, y genera este patrón de bandeo que vemos acá, pero hay otras tinciones. Existe el bandeo R, que es reversa, es decir, muestra el bandeo totalmente al revés. Lo que ven oscuro por Giemsa en R se va a ver claro, y lo que ven claro por G, pues lo van a ver oscuro por E. También hay tinciones que permiten simplemente mirar los centrómeros, otras que permiten solamente mirar los telómeros, pero convencionalmente utilizamos el bandeo G. El ideograma es diferente del cariotipo. El cariotipo pues es la representación, no es la representación, es ver las metafases de una persona normal. Y el ideograma son las gráficas o las representaciones esquemáticas que tenemos de los distintos bandeos para poder definir si está bien la estructura del cromosoma o no. Entonces acá encontramos el ideograma del cromosoma 3 y vemos un cariotipo del cromosoma 3 normal, y acá podemos ver que hay una inversión de ese patrón de bandeo. Entonces es acá, este está invertido. Listo. En cuanto a las indicaciones para realizar un cariotipo, ¿cuándo considero yo que un paciente debe estudiar si tiene una alteración cromosómica? Cuando tiene un síndrome dismórfico, es decir, que encuentro un paciente que tiene múltiples alteraciones en su fenotipo. Cuando hay múltiples malformaciones, entonces un paciente que tiene
cardiopatía congénita, que es monorreno, y además tiene alteraciones vertebrales. Cuando hay trastornos de la diferenciación sexual, lo más importante cuando uno ve un niño con genitales ambiguos o hipogonadismo es definir cómo está su sexo cromosómico para poder iniciar el enfoque clínico. En casos de baja talla, porque una de las causas más frecuentes de talla baja en mujeres es el síndrome Turner, que es la monosomía del cromosoma X. Entonces, siempre niños con talla baja debajo del percentil 3, cariotipo. El hipogonadismo, que ya les había mencionado, el retraso en el desarrollo puberal y la menorrea primaria, porque puede ser que la talla baja no sea tan evidente, pero tener amenorrea a los 17 años, pues ya es sugestivo que puede haber algo allí en la diferenciación sexual y se debe solicitar cariotipo. En infertilidad o abortos recurrentes, 3 o más abortos, debo pedirle cariotipo a los padres, a los que están generando esas concepciones abortadas. Padres con hijos con alteraciones cromosómicas, en general yo debo definir si cuando tengo un niño con una trisomía, si esa trisomía es libre o es producto de una translocación. Por ejemplo, en síndrome Down hay translocaciones 14-21 con relativa frecuencia y eso quiere decir que los padres pueden ser portadores de esas translocaciones y debo pedirle cariotipo a los padres en caso de identificar que el niño con la trisomía tiene la alteración cromosómica con translocación. En muertes fetales también se debe hacer cariotipo, idealmente a ese producto de pérdida gestacional. A los embarazos con alto riesgo obstétrico, la edad materna avanzada, los tamizajes bioquímicos alterados. Durante el embarazo uno realiza un tamizaje hacia la semana 11-14 que consiste en hacer la ecografía de detalle, donde uno mira diferentes cosas, el pliegue nucal, el puente nasal, el corazón, el desarrollo cerebral y además hace unas pruebas bioquímicas con alfa-fetoproteína, con beta-gonadotropina coriónica y con otra proteína que se me va en este momento el nombre, y se puede hacer un cuarto marcador con inhibina. Cuando uno tiene la suma del tamizaje por ecografía con alteraciones bioquímicas, uno obtiene un score de riesgo para cromosomopatías y si este score está alterado, uno debe realizar cariotipo al producto de la gestación, bien sea por amniocentesis o por cordocentesis. Y como les había mencionado previamente, en las neoplasias hematológicas. Bueno, entonces ya para empezar a hablar acerca de las cromosomopatías, repasemos brevemente el ciclo celular. Entonces recordemos que el ciclo celular pues se divide en dos fases grandes, una que llamamos la interfase y otra que es la fase de mitosis. La interfase se divide en G1, S y G2. La G1 es la fase de crecimiento celular, de transcripción del DNA. Luego entramos a una fase de síntesis donde se replica el DNA, es decir, esos 46 cromosomas se replican a 92 para posteriormente continuar con una siguiente fase de crecimiento celular donde no aumenta tanto la producción de proteínas sino el tamaño de la célula, y luego entramos a una fase de mitosis o de división celular, donde nuevamente vamos a establecer ese complemento cromosómico normal de 46 cromosomas. Entonces, recordando un poco la mitosis, que la realizan todas nuestras células que no son gaméticas, tenemos 4 fases: la profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, en la profase se empiezan a condensar los cromosomas, se forman los usos
mitóticos. En la metafase esos cromosomas se alinean en el uso mitótico para luego en la anafase presentar la división de esos cromosomas homólogos y en la telofase obtener 2 células, cada una con 46 cromosomas. En la meiosis, que ocurre en nuestras células gaméticas, óvulos y espermatozoides, encontramos 2 divisiones celulares consecutivas para pasar de un número diploide a un número haploide, de 2N a N, de 46 a 23 cromosomas. Cada una tiene estas 4 fases y aquí pues lo característico es que en la profase de la meiosis 1 se va a dar esa recombinación entre cromosomas homólogos, que es lo que nos va a dar la variabilidad en la especie. Y acá en la meiosis 1 se van a dividir los cromosomas homólogos, tal como sucedió en la mitosis. Y en la meiosis 2 vamos a tener una división de cromátides hermanas para llevar a un N23 y se obtienen 4 células haploides. Listo. Vamos a hablar lo que nos queda de clase sobre las alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas son enfermedades que se presentan en el 0.7 al 0.8 de todos los nacidos vivos. Se presentan en el 2% de los embarazos en mujeres mayores de 35 años. Vamos a hablar un poquito de esto. El 5% de los embarazos tienen compromiso en el número de los cromosomas y se ha identificado que el 50% de los abortos en el primer trimestre corresponden a una trisomía 16 que es incompatible con la vida. Bueno, en general a los abortos espontáneos no les hace cariotipo, que se aborta muy temprano, más o menos hacia la semana 8, incluso a veces sin haber documentado el embarazo. Pero la causa más frecuente de los abortos son las cromosomopatías. ¿Listo? Y lo que buscamos con la herencia cromosómica es estudiar las alteraciones en el número y la estructura de los cromosomas. ¿Cómo podemos dividir las cromosomopatías o las enfermedades cromosómicas? Existen 2 grandes grupos, numéricas y estructurales. Las numéricas, a su vez, las vamos a dividir en aneuploidías y poliploidías, y las estructurales, que será el tema de la próxima clase, son las deleciones, duplicaciones, inversiones, translocaciones, anillos, isocromosomas, en fin, pero esto lo vamos a desglosar mucho más en la próxima clase. Entonces, nos vamos a enfocar ahora. Para mencionar cómo ocurren estas alteraciones, entonces las numéricas ocurren por errores durante la gametogénesis, es en esa meiosis de los óvulos y los espermatozoides, donde puede haber unas divisiones desiguales que hagan que se pueda ir un cromosoma de más o un cromosoma menos. Y cuando se fecundan, pues encontramos pacientes con trisomías o monosomías. Errores durante la fecundación también pueden ocurrir, y en las alteraciones estructurales puede ser que encontremos errores en la reparación por recombinación homóloga en G1 y esto pues puede conllevar a esas alteraciones, o que haya duplicaciones y deleciones durante el crossing over desigual que se da en la profase de la meiosis 1, o la formación de isocromosomas cuando hay rescate cromosómico, pero lo veremos más adelante. Bueno, entonces iniciemos con las numéricas. Como les mencioné, las numéricas se dividen en aneuploidías y poliploidías. En las aneuploidías lo que vamos a encontrar es que hay una alteración en el número de cromosomas donde se altera la fórmula diploide. Es decir, encontramos 2N más 1, que serían 47 cromosomas, y a eso lo llamamos trisomía. 2N menos 1, es decir,
45 cromosomas, monosomía. 2N más 2 lo llamamos tetrasomía. Lo normal, entonces, recordemos, es la euploidía, 2N, 46 cromosomas, y la encontramos en todas nuestras células somáticas, y la haploidía la encontramos en nuestros gametos. Entonces, mencionamos que los mecanismos por los cuales puede ocurrir las aneuploidías son errores durante la gametogénesis, en la meiosis, o posteriores a la fecundación. Entonces, en la gametogénesis o defectos presigóticos, es decir, antes de la fecundación, son estos. Uno, que haya una no disyunción en la meiosis 1 o que haya una no disyunción en la meiosis 2. Entonces acá encontramos un ejemplo de una segregación normal durante la meiosis de un cromosoma. En la primera división meiótica, estos dos cromosomas homólogos se van a dividir, queda uno en cada una de las células, y en la segunda división meiótica las cromátides hermanas se van a dividir, dando origen a 4 células haploides con su cromosoma X normal. Cuando hay una no disyunción en la meiosis 1, entonces lo que ocurre es que los dos cromosomas homólogos quedan unidos, y esto pues va a llevar a que haya una célula nulisómica y otra con doble dosis de ese cromosoma. Y en la segunda división meiótica pues podemos encontrar que se dividen las cromátides hermanas, pero acá ya se está formando gametos que van a generar una trisomía una vez se fecunde. Aquí hablamos de heterodisomía. Recuerden ayer cuando hablamos de la disomía uniparental, que cuando son dos cromosomas homólogos los que quedan juntos, no comparten absolutamente toda la información genética. Así vengan del mismo progenitor, piensen que este cromosoma venía de la mamá y este del papá, y entonces eso va a hacer que venga uno de la mamá, uno del papá, uno de la mamá. Y en la no disyunción de la meiosis 2, entonces se da en la segunda meiosis, que es entre dos cromátides hermanas, y acá, como la información genética sí es exactamente igual, entonces hay una isodisomía. Y los errores posigóticos ocurren después de la fecundación. Entonces acá tenemos un ejemplo, y estos errores posigóticos son los que nos van a llevar a los mosaicos, a los pacientes con mosaicos. Entonces tenemos un óvulo con 23 cromosomas, un espermatozoide con 23 cromosomas, ocurre la fecundación y queda una célula de 46 cromosomas. En su fase de replicación, pues esa célula va a replicar todo su ADN, formando 92 cromosomas que en mitosis se pueden dividir y forma 2 de 46. Esa célula se va a seguir dividiendo, entonces acá va a seguir formando células de 46, se replica, se divide, y acá normal. Pero esta célula presenta un error, y esos 92 cromosomas no se dividen en 2 de 46, sino una de 45 y una de 46. Importante, las monosomías, la mayoría son incompatibles con la vida. La única monosomía compatible con la vida es la monosomía del cromosoma X o síndrome Turner. ¿Listo? El resto se pierde. Y como este es el único linaje que va a ser compatible con la vida, entonces esta célula de 47 cromosomas se va a seguir dividiendo y formando células nuevas de 47 cromosomas, es decir, con una trisomía en mosaico. Entonces vemos acá un grupo de células normales y otras que tienen un cromosoma de más. Entonces los mosaicos aparecen después de la fecundación. Son eventos posigóticos en general. Bueno,
Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de estas aneuploidías? En general, pues, conocemos las trisomías 2n+1 y las monosomías. Dentro de las trisomías, las más frecuentes que son compatibles con la vida son la trisomía 21 o el síndrome Down, el síndrome de Edwards o trisomía 18, el síndrome Patot, trisomía 13, síndrome Klinefelter 47XXY, el síndrome de mujeres con 3 cromosomas X, 47XXX, hombres que son XYY y la monosomía del X, que es el síndrome TOP. Lo más frecuente es que las trisomías se presenten por errores durante las divisiones meióticas, bien sea no disyunción en la meiosis 1 o en la meiosis 2, y se sabe, como ya vimos en las estadísticas, ocurre en el 0.2% de los recién nacidos vivos. Bueno, empecemos a hablar de las trisomías. En cuanto a las trisomías, el 50% de los casos van a resultar en muerte fetal. La trisomía del cromosoma 16 es la más frecuente en las concepciones humanas, pero recuerden que el 100% se van a abortar y corresponden al 50% de los abortos en el primer trimestre. Y en el 40% de los casos, las trisomías son causadas por cromosomas acrocéntricos. Recordemos los cromosomas acrocéntricos 13, 14, 15, 21, 22 y Y. Bueno, síndrome Patot o trisomía 13. Entonces vamos a hablar un poquito de la clínica. La frecuencia de la trisomía 13 es de 1 en 5.000 a 1 en 12.000 nacidos vivos. Corresponde al 1% de los abortos espontáneos, el 50% van a morir al mes de vida y el 90% antes del año. Entonces, relativamente, pues uno podría decir que son incompatibles con la vida porque la gran mayoría no van a alcanzar el año de edad. El riesgo de recurrencia va a ser menor al 1% si se trata de una trisomía libre. Recordemos que si se trata de una translocación robertsoniana con otro cromosoma acrocéntrico, ese riesgo va a ser mayor, pero eso lo vamos a tratar en la próxima clase con las estructurales cuando hablemos de translocaciones. Es de origen materno en el 90% de los casos. El 95% de las concepciones van a ser abortadas de manera espontánea y puede presentarse tanto en la primera como en la segunda división. Aquí encontramos las características clínicas de los niños con síndrome Patot. Tienen labio paladar hendido. Lo característico en ellos es que vamos a ver un trastorno importante de la línea media. Entonces encontramos que puede haber microcefalia, anoftalmia o muchos defectos oculares. Tienden a presentar una pobre diferenciación celular en esos tejidos que se deben dividir en dos. Entonces acá podemos ver un individuo con probóscide con una trisomía 13. Las polidactilias que estén en un dedo adicional también son frecuentes. Malformaciones en los órganos internos presentan cardiopatías severas y la malformación del sistema nervioso central junto a las cardiopatías severas hace que sean incompatibles con la vida. Pueden tener un falocele, que es ese defecto en el cierre de la bolsita abdominal, y el diagnóstico diferencial es la holoprosencefalia, que es característico de hay defectos en la línea media con trastornos craneales, pobre desarrollo del cerebro. Acá podemos ver un cariotipo de un paciente femenino con síndrome Patot o trisomía 13. Importante mencionar que en el 75% de los casos vamos a encontrarlo como
trisomía libre. Esta es la forma como se denotan los hallazgos al cariotipo. Entonces ve uno 47 cromosomas, luego se para por una coma y describe los hallazgos de los cromosomas sexuales, XX en este caso femenino, y más 13 para decir que hay un cromosoma 13 adicional. 75% trisomía libre, así se denota cuando es mujer, así cuando es hombre. En el 20% hay traslocación con un cromosoma acrocéntrico, entonces uno ve 46 cromosomas, pero un 13 está unido a un 14 y entonces uno denota así T de traslocación 13-14, 20% de los casos, y mosaicismos como el evento posigótico que estaba explicando ahorita ocurre en el 45% de los casos, donde encontramos células normales 46XX y otras células 47XX más 13 o XY si se tratara de una. Profe, disculpa, en la última es 5% o 45%. 5%, es que creo que dijiste 45%, entonces. Y lo otro que te quería preguntar es, tú mencionabas que solo el 50% de los casos, bueno, terminan en muerte fetal, ¿no? Respecto a las trisomías. En el primer mes. Ok, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, o sea, bajo qué condiciones viven, digamos, las personas que pueden continuar con su vida bajo estas circunstancias? El espectro fenotípico puede ser muy amplio. Cuando uno tiene una trisomía 13 en mosaico y ese mosaico no es 50-50, sino digamos un 30-70% de las células, eso va a hacer que sea un poco más compatible con la vida y la esperanza de vida sea superior. Esos son los casos en los cuales la esperanza de vida es superior en los pacientes con trisomías 13, donde, como les decía, el 90% va a fallecer en el primer año de vida y ese 10% restante generalmente se da por eventos en mosaico o van a fallecer muy poco después de haber cumplido el año de vida. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Ahora, el síndrome de Edwards o trisomía 18, la frecuencia es de 1 en 6.000 a 1 en 8.000 nacidos vivos, el 95% van a ser abortados, también 50% de los nacidos vivos mueren en el primer mes de vida, solo el 5% va a llegar al primer año de vida, en el 90% de los casos es de origen materno, esto es importante tenerlo en cuenta. La edad materna es un factor de riesgo para las cromosomopatías de tipo aneuploidías. ¿Listo? Para las aneuploidías. Y puede presentarse tanto en la primera como en la segunda división meiótica. Aquí encontramos los rasgos clínicos de los pacientes con trisomía 18 o síndrome de Edwards. Tienen una sobreposición característica del segundo y del quinto dedo, suelen tener las manitos así. Presentan malformaciones cardíacas severas también. El hipotelorismo ocular, que tienen la distancia de los ojos mucho más unida. A eso le llamamos hipotelorismo y cuando está separado le llamamos hipertelorismo. Retrognatia, que es tener el maxilar inferior hacia atrás. Microtia, hace referencia a orejas de tamaño muy pequeño. Y la boca pequeña también es algo característico. También tienen malformaciones importantes en sus órganos internos, renales, van a ser características, entre otras, renales, cardíacas, también puede haber de la pared abdominal. Aquí vemos el cariotipo de un paciente con una trisomía 18, con una trisomía 18, en este caso es un hombre, 47 XY más 18.
el 95% van a tener una trisomía libre y el 5% se presentan en mosaico. Aquí los mosaicos pues no es con cromosomas acrocéntricos porque el 18 no es un cromosoma acrocéntrico, pero pues se dan de manera libre esos mosaicos. Ahora, para hablar acerca del síndrome Down o trisomía 21, es la cromosomopatía más frecuente en la población general, en el 50% de las causas. Es la principal causa de retraso mental o déficit cognitivo de origen genético. Tengan en cuenta que esto no quiere decir que sea hereditario. Estos errores en la meiosis ocurren de manera aleatoria y no son hereditarios, pero sí son condiciones de origen genético. La incidencia general del síndrome Down es 1 de cada 750 embarazos. Es un niño con trisomía de 21. El 90% sobreviven a los 10 años y la mitad de estos superan los 50 años. La morbimortalidad de los pacientes con síndrome Down está dada por la cardiopatía. Si es un niño con Down que no desarrolla una cardiopatía severa, la esperanza de vida va a ser muy buena respecto a los que tienen cardiopatía severa. Y también es importante mencionar, recuerden que este es un cromosoma pequeño y su contenido génico es menor y eso ayuda a que sí sean compatibles con la vida. Y algo característico en ellos es la demencia después de los 40 años. Suelen desarrollar algo similar a la enfermedad de Alzheimer porque dentro de los genes está uno muy importante que bueno, ya lo van a tener que averiguar en el taller, que genera esta susceptibilidad para la enfermedad de Alzheimer. Una pregunta con respecto a la cardiopatía, la tetralogía de Fallon, ¿sería una severa? Sí, puede ser una severa. Lo más frecuente en trisomía 21 son las cardiopatías conotruncales, el compromiso de los cojinetes endocárdicos es la más frecuente, pero puede haber cualquier tipo de cardiopatía en trisomía 21. ¿Qué encontramos como rasgos físicos característicos? La única cromosomopatía y casi que una de las entidades genéticas que uno puede diagnosticar con certeza desde la clínica es la trisomía 21. Uno no necesita cariotipo para decir este niño tiene un síndrome Down. El cariotipo lo hacemos para saber si la trisomía es libre o si la trisomía se está dando porque hay una translocación con algún otro cromosoma. ¿Listo? Pero clínicamente, ¿qué es lo característico de un niño con Down? Que tienen la carita redonda, una facies plana, el telecanto, que es un aumento entre las distancias de los cantos. Entonces, estas punticas de acá de los ojos les llamamos canto. Este es el canto interno, este es el canto externo, y uno subjetivamente para medir eso, la distancia que hay entre un ojo y otro debe ser del mismo tamaño del ojo, de los dos, de la distancia entre el canto interno y el externo, ¿cierto? Cuando uno ve que esa distancia es superior, entonces dice que hay hipertelorismo, ¿sí? Porque la distancia de los cantos es mayor, y también porque se separan los ojitos. Encontramos epicantos, que es tener ese canto interno con un pliegue acá, a cada lado. El puente nasal deprimido, que es algo que también se mira en la ecografía que les decía yo de detalle que se hace entre la semana 11 y 14. El puente nasal es deprimido, la boca es pequeña, tienen un filtro borrado, que es esas lineecitas que uno tiene acá entre la columela de la nariz y el labio superior. Ellos lo tienen borrado.
y la macroglosia, que es tener una lengua grande. Tienen una implantación baja de las orejas. Uno cuando dice que tiene implantación baja de las orejas, uno traza una línea imaginaria entre el canto interno de los ojos y sus orejas. Normalmente uno debe tener el tercio superior de la oreja arriba de esa línea imaginaria. Si toda la orejita está debajo de esa línea imaginaria, las orejas tienen implantación baja. Tienen además un cuello corto, una redundancia en la piel del cuello, teletelia, que es tener los pezones separados, entonces los ve uno con un tórax ancho y los pezoncitos están separados. Uno traza una línea imaginaria en la mitad de las clavículas y en la mitad debe pasar el pezón. Si se sale de esa línea imaginaria hacia afuera, hay teletelia. Aquí vemos un ejemplo de un cariotipo femenino con una trisomía 21 libre. La trisomía 21 libre ocurre en el 95% de los casos. Aquí, pues, también el principal riesgo es con la edad materna y se sabe que el 90% es de origen materno durante la meiosis 1 y el 5% va a ser de origen paterno en la meiosis 2. En el 3% se puede encontrar porque hay traslocaciones, generalmente con otros cromosomas acrocéntricos, y el mosaicismo, que ocurre en el 2 al 3% de los casos. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia del síndrome Down? Cuando uno encuentra una trisomía libre, el riesgo de recurrencia es menor al 1%. Cuando uno encuentra una traslocación robertsoniana, esto lo vamos a ver un poquito mejor en la próxima clase, el riesgo de tener otro hijo afectado, dado que el progenitor es portador de la traslocación, es del 33%. Y algo que es importante es tener en cuenta que los hombres con Down suelen ser estériles. Entonces los hombres con Down prácticamente pues no tienen posibilidad de tener hijos. La traslocación 21-21, pues si uno ya tiene sus dos cromosomas 21 traslocados y siempre se van a segregar así en sus gametos, cuando se unen con un gameto con un cromosoma 21 normal, el 100% de los hijos van a tener síndrome Down. Una madre con Down tiene una probabilidad del 50% de tener un hijo con Down. Y como les mencioné, los hombres son estériles, entonces los padres con Down no van a tener hijos. En cuanto a esos factores de riesgo que hablábamos para las aneuploidías, mencionábamos que la edad materna avanzada al momento de la concepción es el que más riesgo tiene de trisomías autosómicas. Para las trisomías sexuales este riesgo no parece tan igual. Y esto se da porque no hay una disyunción en las divisiones meióticas de los ovocitos. Recordemos aquí con esta imagen que todas las mujeres nacemos con todos nuestros ovocitos dentro de los ovarios. Durante el periodo fetal, esos ovocitos o las ovogonias que tienen los 46 cromosomas completos van a entrar a su primera fase de meiosis para formar el ovocito primario. Esas células, esos ovocitos primarios que entran a meiosis 1, se mantienen en meiosis 1 y estancados durante todo el periodo fetal y la infancia hasta la pubertad, cuando llega la menarquia y ocurre la primera ovulación. Entonces, esas células que entraron en meiosis 1 están condensadas como cromosomas. ¿Qué pasa? Resulta que a medida que avanza la edad materna, esas divisiones meióticas que tienen que ocurrir posterior a la ovulación se vuelven perezosas y eso aumenta el riesgo de que un cromosoma se quede unido al otro y aumenta el riesgo de aneuploidías
llega la menarquia, entonces se debe completar esa meiosis 1 y empieza a madurarse los ovocitos en los folículos primarios y secundarios, y entonces aquí es donde se concluye la meiosis 1 cuando se da la ovulación, ¿cierto? En esa primera meiosis lo que ocurre es que hay un cuerpo polar que queda con la mitad de los cromosomas mucho más chiquitos o condensados, y es hasta la fecundación cuando se termina la meiosis 2, y por eso también es tan riesgoso que allí pues no se terminen de dar esas divisiones celulares correctamente, se separen adecuadamente los cromosomas y por tanto aumenta la probabilidad de cromosomopatías numéricas y también de cromosomopatías de tipo aneuploidías como poliploidías, que ya vamos a ver. Otros factores que se han descrito son el consumo de tabaco en la madre durante la gestación, la falta de suplementación con ácido fólico, el uso de anticonceptivos orales, el estrato socioeconómico de la madre se ha asociado con no disyunción y la meiosis 2, asociaciones estadísticas que se encuentran, y la exposición a diferentes tóxicos. Aquí en esta imagen podemos ver específicamente para síndrome Down cuál es la incidencia de esta condición a medida que aumenta la edad materna. Yo les había dicho un número general, que es el que uno maneja desde la clínica. La incidencia es 1 de cada 750 embarazos. Pero acá podemos ver que a medida que aumenta la edad, después de los 35 años, pues ya, miren, es 1 en 350. Quedar embarazada a los 40 es 1 de cada 100. Y si uno queda embarazado a los 45, es 1 de cada 30 embarazos va a tener síndrome Down. Entonces, es por eso que allí es importante. Obviamente le podemos atribuir la culpa de las aneuploidías a la edad materna, pero también es importante tener en cuenta que la edad paterna aumenta el riesgo de condiciones monogénicas y también de las cromosomopatías estructurales. Entonces, no todo es por el lado de las mujeres. Las aneuploidías sexuales. Entonces, encontramos el síndrome Klinefelter 47XXY. Este es bastante frecuente, 1 de cada 500 a 1000 hombres nacidos vivos tiene esta condición. Ellos, lo característico es que cursan con déficit cognitivo leve, moderado o severo, un 8 de cada 1000, y es la primera causa de hipogonadismo en hombres. Entonces, siempre que uno tiene hipogonadismo, tiene que solicitar un cariotipo. La tasa de supervivencia con las cromosomopatías sexuales es muy similar a la de la población general, es del 97%. El 50%, aquí en las sexuales, en las trisomías o aneuploidías sexuales, esa relación de factor de riesgo por la mujer respecto al hombre no se da. 56% son de origen materno y 44% de origen paterno, y se puede dar porque hay errores en la meiosis 1 o 2. Características clínicas. Entonces suelen tener un fenotipo normal al nacimiento, pero empezamos a ver que cursan con déficit cognitivo. Es característica la alopecia frontal, tienen ausencia de vello facial y corporal, y la distribución del vello no se da más de forma ginecoide, como vemos en esta imagen que simula la distribución del vello de el pubis de una mujer respecto a un hombre, que pues generalmente la virilización es también en las extremidades y demás, y también a nivel facial. Presentan ginecomastia, una distribución también ginecoide del tejido adiposo, entonces parece como que
tuvieran forma de pera, como las mujeres, no de manzana. Tienen un pene normal o disminuido de tamaño, presentan atrofia testicular y pueden tener diferentes complicaciones como azoospermia. Algunos, o en su gran mayoría, son infértiles y se caracterizan por presentar una talla alta arriba del percentil 75, y esta talla alta es más marcada en el segmento inferior, es decir, en el segmento de las extremidades y no en el tronco. Tienen un aumento en el riesgo de cáncer de mama 20 veces superior respecto a los hombres de la población general. El hipogonadismo es hipergonadotrópico porque a nivel de la hipófisis pues las hormonas sí están funcionando e intentando estimular, pero las gónadas son las que están mal diferenciadas, y esto hace que tengan una testosterona disminuida con niveles de FSH y LH elevadas, y presentan osteoporosis similar a las mujeres posmenopáusicas. Aquí vemos un ejemplo de cariotipo con Klinefelter. En el 80 al 85% van a ser 47XXY. Los mosaicos se dan en el 15% de los casos. Podemos ver variantes donde aumenta el número de X, entonces ya no sería trisomía sino tetrasomía. Puede haber 2 cromosomas Y. Esto se da en un 5% de los casos, y lo importante a tener en cuenta es que a mayor número de cromosomas X, mayor es la discapacidad intelectual. El tratamiento de estos pacientes se da con suplencia hormonal con testosterona, y uno de los diagnósticos diferenciales de los pacientes con Klinefelter es el síndrome Kallmann, que es una entidad monogénica y tienen un fenotipo muy similar a un paciente con Klinefelter, pero tienen anosmia, es decir, no tienen nada olfato. Profe, Sí. ¿cómo será que tenga tantos cromosomas en la Sí, puede ser que en esas divisiones meióticas sigan los cromosomas X, no se separen, y eso hace que aumente el número de X. puede ser como 4? Sí, es bastante raro, pero se ve. También se puede dar. Pueden haber eventos de rescate cromosómico, pueden haber alteraciones en las divisiones, en las diferentes fases de la meiosis que generan eso. Bueno, la siguiente trisomía es la 47XYY. La incidencia es de 1 en 1000, se da porque no hay una disyunción en la segunda meiosis paterna. No puede ser en la primera división meiótica porque acá se están separando los cromosomas homólogos, es decir, se separó el X del Y, pero en la segunda se separan las cromátides hermanas de esos 2Y y de esas 2X. Entonces eso es súper clave, que siempre se da en la segunda fase de la meiosis paterna, por supuesto, que es el que tiene el cromosoma Y. Generalmente estos individuos tienen un fenotipo normal. Hay gente que nunca se da cuenta que tiene esta anomalía cromosómica. No tienen ninguna anomalía mayor, pueden tener algunas menores, como la clinodactilia, que era tener este dedito un poco torcido, el pectus carinatum, que es tener el esternón un poco salido, hernias inguinales, talla alta, acné severo. No suelen cursar con déficit cognitivo, pero suelen tener antecedentes de dificultad o retraso en el aprendizaje del lenguaje y tienen un desarrollo puberal normal. Uno los identifica porque suelen tener problemas de subfertilidad y por eso acuden y diagnostica uno esto. Antes se creía que a mayor cantidad de cromosomas Y los hombres eran más violentos, pero esto se ha desestimado un poco. Y el síndrome 47XXX, cuidado cuando lo vayan a buscar en internet. La incidencia es de 1 en 2000 en 1200 mujeres
5% de los casos porque no hay una disyunción materna durante la meiosis de los ovocitos. Tienen también anomalías menores, epicanto, clinodactilia, talla alta. La talla alta se da porque en el cromosoma X está el gen CHOX, entonces tienen una triple dosis de CHOX. Y son personas que suelen ser pasivas e inmaduras, suelen tener un coeficiente intelectual limítrofe o pueden tener también discapacidad intelectual leve. Recuerden, a mayor cantidad de cromosomas X, mayor discapacidad intelectual. Aquí pues ocurren también fenómenos de silenciamiento del X y eso ayuda a que tengan el fenotipo un poco más atenuado y se debe menos ese compromiso cognitivo. Finalmente, para hablar de las monosomías, entonces recordar, las autosómicas son incompatibles con la vida, generalmente van a ser abortadas y la única compatible con la vida es la monosomía del X o el síndrome Turner. La frecuencia, síndrome Turner, 45X, incidencia 1 de cada 2.500 mujeres nacidas vivas, corresponde al 15% de los abortos espontáneos. La mortalidad fetal es bastante alta, 95 al 98%, pero hay muchos que son compatibles con la vida y los fetos suelen fallecer porque presentan higroma quístico o hidrops fetal, que es una condición que se da en el drenaje linfático que hace que tengan este higroma. En cuanto a las características clínicas, también es más o menos sencillo identificar una mujer con síndrome Turner, sin embargo, es necesario hacer el cariotipo para el diagnóstico. Tienen una frente amplia con una implantación baja de las orejas. Es característico que tienen una implantación baja del pelo, tanto a nivel anterior como posterior en el cuello. Tienen un cuello corto y alado, pueden presentar pectus carinatum, teleteria, que era un poco lo que les mencionaba. El linfedema, que pues en mujeres ya grandes o compatibles con la vida, pues es un poco más leve esa sintomatología. El cubitus valgus, que es la desviación en valgo de los huesos cubitales. Tienen acortamiento o el cuarto metacarpo y el cuarto metatarso son más cortos o hipoplásicos y suelen tener uñas hiperconvexas. Tienen talla baja, solo tiene un cromosoma X, menor al percentil 3, es más marcada en el segmento inferior, diferente a lo que ocurría pues, con Klinefelter, que era talla alta, pero también más marcada en el segmento inferior. Nacen con ovarios, pero en la pubertad todo el estroma se reemplaza por tejido conectivo, por eso las mujeres con Turner suelen tener problemas de fertilidad. Pueden tener hijos, por supuesto, pero no todas. Y solo el 5% van a llegar a la menarquia, tienen ciclos irregulares, más o menos el 5% logran el embarazo. Y la mayoría de estos es porque se están dando en casos donde el Turner está en mosaico y tiene líneas celulares con un complemento cromosómico normal. La cardiopatía más frecuente en Turner es la estenosis valvular aórtica y también es la que les da la mortalidad. Siempre el compromiso aórtico es lo más característico, coartación de la aorta. Pueden tener otras cardiopatías como CIA, CIB, tienen inteligencia normal, pero algunas pueden tener coeficiente intelectual limítrofe. Aquí vemos un cariotipo de la monosomía de X, aquí solamente hay uno. En el 50% de los casos es total, en el 30 al 40% es en monosomía, y esto es por lo cual vemos que son compatibles con la vida, porque la mitad de ellas van a estar en monosomía, bueno, casi la mitad. Y el 10 al
al 20% tiene una anomalía estructural del cromosoma X y así es como se ejemplifica el isocromosoma X, que es que hay dos brazos largos del cromosoma X. Ya para terminar, hablemos de las poliploidías. Entonces recuerden, en las poliploidías lo que se está alterando es el número haploide, es decir, vamos a encontrar triploidías, es decir, 23 por 3, 69 cromosomas en las triploidías. Esto es mucho menos frecuente. Acá el 75% van a ser de origen paterno, porque puede ser que dos espermatozoides fecundan un solo óvulo. Entonces eso lleva a que aparezcan triploidías. El 15 al 18% de los abortos corresponden a esta condición, a la triploidía. La incidencia es de 1 en 10.000 nacidos vivos y suelen morir en el primer mes de vida. Tener triple componente génico es incompatible con la vida prácticamente. Y el fenotipo es bastante severo, tienen malformaciones cerebrales, defectos oculares, cardiopatías severas, anomalías genitales y sindactilias entre el tercer y cuarto dedo, las sindactilias que tienen los dedos unidos. Y dentro de los posibles orígenes de las poliploidías, entonces encontramos la disginia, que es cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide sin haber liberado su segundo cuerpo polar. Entonces ese óvulo tiene 46 cromosomas más 23 de ese espermatozoide y se da este fenómeno de disginia. Hay otro que es el más frecuente, que es la dispermia, que es que un óvulo sea fecundado por dos espermatozoides. Y la diandria es que un óvulo con un solo N va a ser fecundado por un espermatozoide que tiene un doble set de cromosomas, es decir, que no terminó su meiosis. Las tetraploidías es tener 4N, es decir, 92 cromosomas, ocurre en el 5% de los abortos y se produce por fenómenos de endorreduplicación, y es decir que ya todo ese ADN se duplica nuevamente y no hacen sus divisiones meióticas de forma correcta, o porque hay un doble evento no disyuncional en los dos gametos. Lo mismo, no se divide nunca ese ADN y es como si los cromosomas se mantuvieran pegados en la formación de ese gameto. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas o dudas?